La taxonomía es algo es fácil, es algo que inventaron nosotros los seres humanos, que nos encanta clasificar, ¿ya? Seguramente esta persona fue una persona media toc que se le ocurrió clasificar la taxonomía, por ejemplo, de los seres vivos. Recuerden que los seres vivos también tienen una taxonomía, que es una clasificación, existen muchas taxonomías que nosotros utilizamos en la vida, que en el fondo es una forma de clasificar, ordenar grupos de cosas que tienen características comunes, ¿ya? Por lo tanto, existen varias taxonomías de aprendizaje. Existe la taxonomía de Bloom, que es la que está acá arriba, ya que se fija que tiene una progresión, ya siempre van progresando de lo más amplio, que es como la base de la pirámide, hasta arriba. Entonces, Bloom es una de las personas que hizo una taxonomía. Hay otro autor que creó la taxonomía de Solo, ¿ya? Que también se utiliza bastante, y está la taxonomía de Robert Marzano, ¿ya? Esas son las tres taxonomías que se utilizan principalmente en educación. Nosotros vamos a trabajar con la taxonomía de Bloom, que es la más utilizada en educación, ¿ya? Y es la más sencilla. Esta taxonomía, si se fija, tiene verbos, ¿ya? Son puros verbos agrupados y clasificados en base a cosas comunes. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están en las primeras asignaturas o cuando uno está recién realizando un proceso de enseñanza y aprendizaje, uno comienza como por los más básicos, por los conceptos generales o la parte teórica o contextualizar, etc. Entonces, uno parte por reconocer, ¿ya? Entonces, por lo general, por ejemplo, en anatomía o en la asignatura que hago yo en Kine Neuro 2, se parte pasando las cosas básicas, las partes teóricas. Entonces la idea es que ustedes ahí aprendan a reconocer que se define, ¿no es cierto?, en esta primera parte de la taxonomía, es como recoger la información, como recién captar la información. Por lo tanto, los verbos que se pueden utilizar para realizar un objetivo, porque recuerden que los objetivos parten con un verbo, son reconocer, recordar, evocar, definir, listar, rotular, nombrar, identificar, repetir, describir, recuperar, denominar, localizar. ¿Ya? Esto es lo más básico, que tiene que ver con solamente reconocer o conocer algo. Por ejemplo, si alguna vez en alguna prueba le preguntan, reconozca las partes anatómicas o reconozca los diferentes músculos en el dibujo. ¿Ya? Esto está trabajando principalmente este primer nivel, ya que es un nivel más sencillo de aprendizaje porque es solamente un nivel memorístico. Por lo tanto, probablemente si uno se aprende las cosas de memoria, a uno le podría ir bien en esta parte, ¿ya? Porque es solamente de reconocer o se fijan que es recordar, evocar, definir. No hay que mirarlo en menos, porque igual es importante, porque lo que vimos en las clases anteriores, ¿no es cierto?, que el aprendizaje tiene que ver con la memoria. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que memorizar para que podamos llegar al nivel más alto, que es crear, ¿ya? Entonces, necesitamos aprender, para aprender, nosotros necesitamos memorizar ciertos conceptos, y para eso está esta primera parte de la taxonomía, que dijimos que es una clasificación o un orden, ¿no es cierto?, de las habilidades para poder aprender. Después la segunda base o la segundo escalón, digamos, para poder aprender, y se utiliza la comprensión, ¿ya? Que es cuando yo confirmo lo que ya conocí, ¿ya? O lo que trabajé en esta primera parte. Entonces aquí ustedes se van a fijar que en algunos, vayan pensando en cómo sus certámenes, ¿ya? Les van a pedir que interpreten, que asocien, que clasifiquen, que resuman algo, que infieran. Inferir significa como que ustedes saquen una conclusión, que puedan comparar algo, que expliquen, que parafraseen. Parafraseen es que digan con sus propias palabras algo que ustedes tienen que leyeron, ¿ya? Ilustrar es dibujar, y también eso se realiza para este segundo nivel del aprendizaje, que es comprender. ¿Ya? El tercer nivel para poder generar un aprendizaje es el de aplicar. Es cuando nosotros hacemos uso de nuestro conocimiento, ¿ya? Y aquí estaríamos, por ejemplo, cuando uno les pide
ejecutar una acción, implementar algo, usar algo, aplicar algo, demostrar algo, experimentar, resolver, construir, calcular. Entonces, alguien que me pueda dar un ejemplo de las cosas que ustedes están haciendo en sus asignaturas, por ejemplo, en Kine Neuro 2, que es la que más conozco yo, donde estemos usando ese tercer nivel de la taxonomía de Bloom, que es aplicar. Los escucho, chiquillos. Díganme un ejemplo de algo que estemos trabajando en Kine Neuro 2. No sé si todos están tomando la asignatura, pero... Profe. ¿Mm? ¿Puede ser un ejemplo de las facilitaciones? Por ejemplo, las facilitaciones. Pueden ser las facilitaciones, ¿no es cierto? Pero hay algo que hicieron hace muy poco, donde ustedes tuvieron que aplicar su conocimiento, donde tuvieron que demostrar, experimentar, resolver, construir, calcular. ¿Cuál? A ver acá alguien en el chat. ¿Lo escucho, chiquillos? Es que no veo el chat. Lo veo al hacer videos mostrando movimiento de los trabajos. Sí, ya, pero y también en los casos clínicos, chiquillos. ¿Ya? Cuando ustedes hacemos los casos clínicos, ustedes tienen que resolver cosas, ¿se fijan? O tienen que aplicar su conocimiento. Entonces, aquí también estamos haciendo eso, cuando ustedes demuestran en los videos, como me dicen, ¿no es cierto? O cuando ustedes se someten a algo que tienen que experimentar. Por ejemplo, vamos a tener una telesimulación o una simulación. Eso también es parte de esto, hacer uso del conocimiento. ¿Ya? Ya, estos tres niveles son los que más se utilizan en enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? El reconocer, conocer, el comprender, el aplicar, son los más básicos con los que ustedes podrían trabajar en sus sesiones educativas. ¿Ya? Ahora aparecen tres más donde se complejiza un poco lo que el estudiante debería realizar o el participante debería realizar. Por ejemplo, tenemos este de análisis y síntesis, que es el cuarto. Ya, donde lo que nosotros necesitamos hacer acá es dividir, desglosar, reunir, incorporar. Si se fijan, acá ustedes ya van a tener que diferenciar, organizar, atribuir, separar, ordenar, dividir, y se mezclan. Algunos se repiten con otros que pueden hacer, pero aquí ya ustedes es un nivel más avanzado. Combinar, integrar, reordenar, sustituir, componer, contrastar, categorizar, ¿se fijan? Entonces, este nivel ya es como que ustedes van a tener que tomar decisiones, ya van a tener que hacer un análisis más profundo y van a tener que sintetizar todo lo que han aprendido antes. Después el quinto nivel es evaluar, cuando ustedes tienen que juzgar el resultado, es cuando ustedes tienen que comprobar, criticar a otros. Por ejemplo, ustedes estuvieron en una actividad en un debate, ¿se fijan? Ustedes tuvieron que contrastar a otras personas, tuvieron que debatir, ¿ya? Cuando hagan, por ejemplo, su tesis, ustedes van a tener que formular hipótesis y van a estar en un nivel muy alto de la taxonomía de Bloom y del aprendizaje. Porque si se fijan, aquí, a medida que avanzamos, también estamos utilizando muchas más habilidades cognitivas de las que nosotros teníamos. Cada vez se va poniendo más complejo, por lo tanto, nuestro razonamiento, nuestro cerebro también está funcionando de una manera mucho más compleja. ¿Ya? Probar, detectar, monitorear. Ustedes cuando hacen una evaluación neuroquinésica ya están trabajando en este ítem, que es evaluar, ¿ya? Y crear, que es como el nivel más elevado de la taxonomía de aprendizaje o el nivel más elevado, es cuando ustedes tienen que generar, planear, producir, diseñar, construir, idear, trazar, elaborar. Es cuando ustedes crean algo, reuniendo todo lo que vieron anteriormente, ustedes crean algo. Por ejemplo, crean un protocolo de intervención, crean una sesión, crean su plan de trabajo con un paciente. ¿Ya? Y
este es el nivel más elevado y muchas veces en la universidad deberíamos llegar, nuestro objetivo es poder llegar a esto. Entonces, así se construye el aprendizaje, chiquillos, a través del conocimiento, de la comprensión, de la aplicación, del análisis, ¿no es cierto?, de evaluar a otras personas, a evaluar algunos contenidos y crear información nueva, como es, por ejemplo, cuando ustedes realizan su tesis a través de una revisión bibliográfica o el tesis 2, donde ustedes tienen que generar un proyecto de intervención. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Me gustaría escucharlos un poco, si les hace sentido esto de la taxonomía de Bloom. Ya esta taxonomía tiene muchos años, ya desde que se comenzó con la educación, y también se ha extrapolado a otras áreas. Pero comprendiendo esto, también ustedes pueden comprender un poco su proceso de enseñanza, ¿ya? Lo importante que es tener como un andamiaje, como los andamios finales, los andamios, para poder llegar a esto último, que cuando ustedes sean kinesiólogos, van a tener que estar, cuando atienden pacientes, van a tener que estar, ¿no es cierto?, en este nivel de aprendizaje que es crear. Los escucho, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar acá? Daniel está hablando, pero tiene su micrófono apagado. ¿Conocían esta taxonomía? ¿La habían visto de alguna manera? Ya. ¿Alguien que quiera participar? Ya, continuamos entonces. Entonces, ahora vamos a los objetivos. Ya, vamos a hablar directamente qué son los objetivos. ¿Ya? Los objetivos de aprendizaje son lo que ustedes quieren enseñar dentro de su capacitación en este caso. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes esperan que aprendan? Y para eso van a tener que conocer esta taxonomía, que fue la que les pasé anteriormente y que se la subí también a Platea, ¿ya? Entonces, el objetivo es como nuestra guía. ¿Qué es lo que nosotros queremos que el estudiante o participante en este caso, porque ustedes, ¿no es cierto?, van a ser participantes, sus usuarios, sean capaces de mostrar al final de la sesión educativa, ¿ya? Porque ya vimos en los principios de andragogía la semana pasada que es importantísimo, uno de los 4 principios de la andragogía es la retención, ¿ya? Y la única manera que nosotros podamos saber la retención de nuestros participantes es que nosotros los midamos, los evaluemos, ¿ya? Pero no piensen en una evaluación como ustedes están acostumbrados, que es una evaluación difícil, con tiempo, porque ustedes están en la universidad, pero sus usuarios no están en la universidad, ellos van a ir a una actividad voluntaria, ¿ya? Entonces, ahí yo les voy a decir más o menos cómo uno podría evaluar finalmente a una educación. Entonces, lo primero que tienen que ser objetivos pertinentes, ¿ya? O sea, que lo que ustedes, este objetivo tiene que estar relacionado con lo que ustedes van a enseñar. Por ejemplo, si ustedes van a enseñar respecto al tabaquismo, el objetivo tiene que estar relacionado con el tabaquismo. No puedo hacer un objetivo, por ejemplo, de cardiovascular o un objetivo, o sea, sí podría ser cardiovascular, pero no podría ser un objetivo, por ejemplo, musculoesquelético o un objetivo de otra temática. Tiene que ser pertinente, ¿ya? Pertinente al nombre de la capacitación que ustedes van a dar, a lo que ustedes van a enseñar, a los contenidos que ustedes quieren entregar, ¿ya? Lo otro es que los objetivos tienen que ser claros, ¿ya? No se deben dar interpretaciones. O sea, si ustedes quieren realmente que su usuario comprenda, es comprender. Ya si yo les pido, por ejemplo, o sea, si yo les pasé la materia desde un punto de vista de comprensión, no podría yo después estarles pidiendo una creación, ¿me entienden? O no podría estarles... si ustedes, por ejemplo, le van a pedir identificar
o su objetivo que se plantearon antes, y ustedes todos los contenidos que les pasaron, se los pasaron de una manera como para que ellos logren identificar nada más, no le podrían después hacer analizar, ¿no es cierto? Porque no se lo pasaron de esa manera. Entonces tiene que ser claro, no puede prestarse para interpretación. Lo otro que tiene que ser factible, ¿ya? Que sea capaz de lograr o adquirir este objetivo de aprendizaje y que ustedes lo puedan desarrollar con sus participantes, ¿ya? Porque no me puedo colocar tan creativo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, pedir experimentar algo si finalmente yo voy a tener 2 sesiones y probablemente no voy a alcanzar a que ellos sean capaces de hacer eso, ¿ya? Podría ser más que nada como quizás algo más previo, como irse a la parte de la taxonomía, como de analizar, como que ellos sean capaces de reunir, incorporar, ¿ya? Integrar. ¿Ya? Entonces tiene que ser factible en el tiempo. Por eso que ustedes tienen algunos objetivos en sus planes de asignatura mucho más amplios, pero que ustedes están 18 semanas trabajando con nosotros. Y lo otro es que el objetivo tiene que ser evaluable. Esto significa que, y esto lo da el verbo, cuando yo tengo un verbo bien planteado, soy capaz de evaluarlo. O sea, si yo le pido identificar, probablemente la evaluación que yo tendré que hacer final es de identificación. Si yo les pido recordar, probablemente mi evaluación final va a tener que ser de recordar. Si yo les pido diseñar, mi evaluación final debería ser a través de un diseño. Eso respecto a los principios, como las 4 características que tienen que tener los objetivos. Ahora, ¿cómo hacer un objetivo? Bueno, lo primero es que nuestro objetivo tiene que tener condiciones. ¿Ya? Nuestras condiciones van a estar dadas por el verbo, que es lo que yo quiero que ellos aprendan. La actividad, ¿ya? Actividad y la actividad está relacionada con las condiciones, ¿ya? Porque si yo les digo ordenar, por ejemplo, algo o clasificar algo, ya la condición y la actividad se mezclan. Y el contenido que tiene que ver qué es lo que yo les voy a enseñar. Acá hay un ejemplo de un objetivo, ¿ya? Que dice comprender los problemas de salud y el papel de los síntomas, sistemas de atención, ¿ya? Este ejemplo, si se fijan, y acá abajito yo les puse cómo se tiene que estructurar un contenido, ¿ya? Estas son las características, esta no es la forma de estructurar un contenido, solamente qué es lo que te debería contener un objetivo. Siempre tiene que comenzar con un verbo y tiene que tener un contenido y un contexto, ¿ya? Si se fijan, este dice comprender, ahí tenemos el verbo, los problemas de salud y el papel de los sistemas de atención. Acá tiene el contenido, no tiene un contexto, ¿ya? Lo ideal es que tengan el contexto, pero no los quiero enredar, pero el contexto se da generalmente cuando uno plantea un objetivo general, ¿ya? Un objetivo bien planteado debería tener estos 3 componentes, verbo, contenido, contexto, ¿ya? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, identificar estructuras del brazo, identificar las estructuras anatómicas, ¿ya? Del brazo en los fantomas. ¿Se fijan? Ahí estaríamos cumpliendo con los tres componentes que debería tener un objetivo, ¿ya? Por ejemplo, un objetivo general. Mejorar sería el verbo, el control del tronco, el contenido para favorecer la postura en sentado. Ese sería el contexto. ¿Se fijan? Ahora, eso, como les decía acá, tenemos objetivos generales y tenemos objetivos específicos, ¿ya? Siempre el objetivo general es algo que engloba a todos los objetivos específicos. Por ejemplo, vamos a hablar de educación porque son los que nos competen, pero igual quiero como que les sirva para sus objetivos de tratamiento. Por ejemplo, vamos a hacer un objetivo general respecto a este curso. Entonces, el objetivo podría ser aplicar una sesión educativa,
¿ya? En usuarios del sector de chamisa, ¿ya? Se fijan que tenemos aplicar una sesión educativa que sería contenido en usuarios de chamisa. Ese es un objetivo general. Ahora, los objetivos específicos serían, ¿cuáles? Yo tendría que generar objetivos para poder, para que ustedes puedan aplicar la sesión educativa, porque estoy pensando en ustedes, ¿ya? Aplicar sesión educativa en usuarios de chamisa. Primero yo les tendría que, siguiendo, porque aquí tienen que seguir esta taxonomía. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero? Para poder, ¿no es cierto?, generar este objetivo específico considerando que nuestro objetivo general, nuestro paraguas, es aplicar una sesión educativa para usuarios de chamisa. Primero, yo les tendría que enseñar que ustedes identifiquen, ¿no es cierto?, o reconozcan o conozcan qué es una sesión educativa. Eso es lo primero que yo les tendría que enseñar. Después les tendría que pedir, ¿no es cierto?, que identifiquen los pasos de una sesión educativa. ¿Ya? Después les podría, ¿no es cierto?, hacer que expliquen cómo se estructura y se realiza una sesión educativa, para que después ustedes ejecuten una sesión educativa, que sería acá. ¿Se fijan? Y ahí tendríamos 4 objetivos específicos que me ayudarían a cumplir mi objetivo grande, que era aplicar una sesión educativa. ¿Sí? Eso, chiquillos. Ahora me gustaría escuchar sus dudas, si les queda claro. Entonces, en Profe, conclusión, ¿los objetivos específicos son como las metas o no? claro, vendrían a ser como metas. Voy a dejar de compartir para Como poder. para llegar al objetivo general. Claro, serían como las metas para, para llegar al objetivo general, exacto. Ahora, Ah, ya. recuerden que estos son objetivos educativos, ¿ya? Que difieren ya a los de tratamiento, porque por ejemplo en el tratamiento yo voy a querer, no sé, mejorar el control de tronco, ¿no es cierto?, para mejorar la postura sedente, ya quizás ese podría ser mi gran objetivo, pero para eso yo voy a necesitar flexibilizar el tronco, fortalecer el tronco, mejorar el equilibrio del tronco, ¿se fijan? Ahí ya no tenemos esta progresión, porque estos son objetivos de aprendizaje. Entonces, cuando uno hace objetivos de aprendizaje, tiene que partir de reconocer primero, luego comprender y luego aplicar. Uno no puedo empezar por aplicar si yo no lo hice reconocer y comprender. No puedo enseñarles a crear si yo no pasé por todo esto. Entonces, eso es lo que yo quiero que les quede claro, que para poder generar un aprendizaje y llegar a lo máximo, al culmine del aprendizaje, que es cuando yo sé que ustedes lo aprendieron porque son capaces de crear algo por sí solos con esa materia, ¿ya? No puedo saltarme estos pasos, tengo que pasar por estos pasos, ¿ya? No es que yo pueda comenzar desde el aplicar primero o del evaluar, tengo que partir por objetivos de conocer, comprender, aplicar, analizar. Esto tiene una progresión. En cambio, el objetivo de tratamiento, no, pero sí. O sea, nosotros no les exigimos a ustedes que los coloquen de manera tan ordenada, pero igual hay una progresión lógica, pero que tiene que ver con los principios de entrenamiento, ¿ya? Por ejemplo, yo no podría colocar mi objetivo específico de tratamiento, colocar primero mejorar o favorecer la bipedestación, ¿ya? Ese debería ser el último, porque vamos primero flexibilizamos, primero después fortalecemos y después hacemos como actividades más funcionales en una progresión de tratamiento, ¿ya? Pero este sí tiene esta estructura, que es una estructura por la que tenemos que pasar, ¿ya? Preguntas, chiquillos. Aprovechen de hacer todas las preguntas relacionadas con objetivos y esas cosas, porque ya estamos realizando. Voy a dejar de grabar para que